flipado, ¿sabes? O sea, yo por eso digo, a ver, a ver qué está pasando. Pero bueno. Si quieres empieza tú. Y yo si te empiezo quedas sin también, voz. hoy voy a ponerme hoy vamos a explotarnos los dos. Porque yo tenía aquí una pinza puesta para que no se me viera cuál va a ser mi tema de hoy. Que Miguel tenía una camiseta que a su vez se la había regalado a mi madre, que es de Space Jam. Y yo quería conseguir la de tirantes, pero no la he visto por ningún lado. La que tienes está con el muñeco. Es que esa la tengo en la moto. Es imposible. Porque se quedó ahí, porque una vez fui De verdad. a tirar ropa para dársela a la gente y dije, uy, Uy, esta va, no, esta no. Esta no. Y entonces la dejé en la moto Sí. y ahí se ha quedado, pues ahora ya medio año. O más. Casi un año. O un año. Entonces yo tengo aquí mi esta de Space Jam, perdóname, pero no se va a ver muy poquito. Sí, aquí están los muñecos y tal, es que es muy grande. Esta se la dio mi madre a Miguel. Pues al principio de salir, porque esto salió, este merchandising, a raíz de la película de 2021 de Space Jam, de remake. Esta es de la antigua, ¿eh? Pero claro, sí, es verdad, pero los muñecos que salen no son de la actual. Entonces, bueno, aquí la tenemos y me sirve un poco para ilustrar lo que es el tema de hoy, que voy a hablar precisamente de por qué se hizo Space Jam. Esa fue la pregunta que vino cuando yo estaba viendo la peli. El otro día estábamos Miguel y yo, pues estábamos como buscando pelis, ya nos hemos visto tantas cosas que al final dijimos, pues venga, vamos a ver los Space Jam, que yo hacía mucho que no la veía, y yo soy del 92, Miguel es del 96, entonces para mí sí que supuso más como una película de culto, digamos, de la época, mientras que para ti pues no fue para tanto, porque tú pues tenías una infancia un poquito más tardía, ¿sabes? Al final son 4 años. Supongo que también porque pues, tampoco me interesa mucho el baloncesto, no me ha interesado tampoco nunca, bueno, nunca, que luego jugaba baloncesto, ¿no? Pero que nunca me interesó excesivamente, Sí. Y supongo que pues Bugs Bunny tampoco era de Disney, entonces yo creo que tampoco me dio mucho por ahí. Yo creo que tampoco nosotros los niños del 92 o de esta época, 91, 90, 89 y tal, yo creo que tampoco es que nos interesara tanto ni el baloncesto, ni Michael Jordan, ni el Bugs Bunny, pero sí es verdad que es una peli que salió muchas veces en la tele o en VHS, es lo típico que en tiendas ibas y era la que más se podía vender, entonces te atraía en ese aspecto de tenerla en casa, y yo la he visto muchas veces en VHS. Mi madre me la puso muchas veces y yo me acordaba perfectamente de las frases y de los tonos de la música y todo, ¿no? Bueno, pues esta es una de las pelis que son muy bizarras y cuando pasa el tiempo te preguntas que por qué se ha realizado. Entonces, bueno, en 2021 se hizo este remake, pero vamos a intentar ir a la cronología de para atrás, viendo un poco por qué se hizo esta película. En el año 84, el baloncesto era el deporte más visto. Michael Jordan tenía tanto hype alrededor que incluso sus compañeros ni se pasaban la pelota. Así era de mimado Michael Jordan. Nike le hizo las míticas Air Jordan en esa época y desde entonces... Hay una peli sobre eso. Eso lo iba a decir luego. Hay unas míticas, las míticas Air Jordan se diseñaron desde entonces y siempre son las zapatillas más vendidas en cualquier tienda de deportes. Y en esa época, pues Michael Jordan en los 80-90 hizo vídeos con Michael Jackson, videoclips con Michael Jackson, tenía sus propios cereales, fue el típico primera celebrity deportiva, por así decirlo, que se vendió un poquito más a no solamente el deporte, sino también aparecer en publicidad y hacer todo tipo de cosas con tal de ganar pasta. Que yo, mira, eso lo veo bien. La película en sí, lo que es Space Jam, fue todo un éxito. Recaudó $250 millones en 1900, desde 1936 hasta la actualidad, pero la gran mayoría me imagino que en esa época, gastando solo 80 millones, con lo cual recuperaron un montón de pasta con todo lo que invirtieron. La peli se estrenó hace 29 años, en 1996, una época donde se dieron lugar a varios factores que llevaron a realizar la película. En primer lugar, aunque Michael Jordan era súper popular, lo que ocurrió fue que hubo un retiro que hizo él en el 93, en octubre del 93, él decide retirarse de la NBA. Tenía solo 31 años y fue por una mezcla de cosas, entre ellas es el tema de la pérdida de su padre, porque lo estaba pasando muy mal, psicológicamente hablando. Luego, por otro lado, el ser como la carga mediática de la NBA en sí, por todo lo que llevaba de marketing y de publicidad desde hacía mucho tiempo.
Y por último, también por una especie de escándalo que no se llega del todo a confirmar, por un presunto escándalo de apuestas, que él tenía un problema con el juego y pues el comisionador, que se llamaba David Stern, que es como pues un poco la parte altos cargos de la NBA, le pidió por favor que se retirara antes de que hubiera una suspensión oficial debido a las apuestas, y se retiró al béisbol, como ocurre en la película, por un acuerdo, digamos, con la liga. Sí. Sí, al béisbol, sí. Se retiró. No sé por qué recordaba que era el golf. No. Pero sí, era el béisbol. Es el béisbol, aunque juega al golf en la peli. Días, además, pero sí. Entonces, en realidad parece que la película parece enseñar esa parte autobiográfica de Jordan, donde en vez de ser los malos los marcianos, pues los malos eran la NBA, que le tenían un poco hasta los huevos. Me ha recordado un poquito, sé que siempre lo llevo yo esto no está en el guión ni nada, sé que lo llevo siempre yo, lo veo personal y a mis intereses y tal, pero por comentar, me recuerda un poquito cuando Fernando Torres era como la cara visible del Atleti y se hartó, yo para mi gusto, se hartó tanto que se tuvo que ir al Liverpool para estar un poco el tranquilo, porque el Atleti tenía unas épocas, te hablo del mismo tiempo más o menos, 2003, 2001 y tal, tuvo unas épocas que pillaba un jugador, lo exprimía, luego se iba ese jugador a otro equipo para revalorizarse, y cuando ese jugador ya empezaba a ser más mayor, volvió otra vez al Atlético de Madrid, y les ha pasado en varias ocasiones con varios jugadores. Y me ha recordado un poco a esto, ¿no? Que al final el tío no solo se retiró una sola vez en el 93, luego se volvió a retirar en el 98 y finalmente se retiró ya por fin en el 2003. Fue un poco en ese aspecto pesadito con el tema de vuelvo, entro, siempre jugando con los Chicago Bulls. Y bueno, en este primer retiro, lo que él comentó es que siento que he alcanzado el pináculo, me lo ponen aquí, de mi carrera, y no tengo nada más que probar. Pero bueno, luego el hombre volvió. Respecto a los Looney Tunes, que es la otra parte de la película, bueno, pues ahora los podemos ver, como he dicho aquí, un merchandising del Primark, básicamente, o del Bershka o lo que sea, porque es donde se han quedado. Los Looney Tunes a día de hoy, en el 2025, no tienen ese impacto que tenían antiguamente, ¿no? Además, de hecho, he ido a buscar dónde se pueden ver actualmente los Looney Tunes y los puedes ver solo en Netflix o en Prime Video, y lo tienes que ver como, pues eso, como... La serie, sí. ¿Pero qué serie? Es que hubo varias cosas, una cosa que se llamaba el show de los Looney Tunes, no sé si me ha enseñado lo que es Google, ese show de los Looney Tunes, o se refería a otras cosas, pero bueno, es yo sé que hubo series después, que no es solo el show de los Looney Tunes, quiero decir que hubo varias cosas después, y salían ellos como de pequeños también, como si fuesen niños. Sí. Un montón de spin-offs y de cosas del universo Looney Tunes, que bueno, pues que en esa época, en los años 90, ya estaban pasando por un mal momento. Entonces la película, pues lo que hicieron es que, como ya la marca había dado ya todo lo que pudieran de ellos mismos, pues además de que Disney arrasaba ya con cualquier IP que hubiera de animación, pues llegaron a un acuerdo, digamos, lo que es Warner Bros. Con los de Nike, que ya habían hecho un anuncio previo, ¿vale? Nike y Warner habían hecho un anuncio en el 92, donde Michael Jordan era protagonista con Bugs Bunny, y se hizo un segundo anuncio en el 96. El primero es de los 92, se lanza justo en la Super Bowl y tiene un montón de impacto, ¿vale? Se llama Ale Jordan. No sé si es H-A-R-E Jordan. Vale. Y yo no sé si es porque es una expresión allí inglesa de Hair Jordan, como Viva Jordan o lo que sea, pero yo lo he buscado y se llama así el anuncio. Al final de los 90 y principio de los 2000, pues el mundo de la animación cambió mucho por el tema de que pasaron de la animación tradicional a la animación por PC. De ahí, por ejemplo, el éxito que tuvo, por ejemplo, Pixar o tuvo DreamWorks, y que se buscaban estilos más modernos, pues como por ejemplo Los Simpson o South Park, porque tenían también un humor más gamberro que contrastaba con este humor más clásico, que llaman allí slapstick o algo así, que es el humor clásico de los dibujos animados tradicionales. Sí, es el humor más como de movimiento. Es un humor, el slapstick es un humor muy de movimiento. Sí. Básicamente. Claro. Entonces, bueno, lo que es la televisión, pues tampoco ya emitía los Looney Tunes. Emitían Bob Esponja, Hora de Aventuras, etc. Y a ellos se le unió las regulaciones cada vez más extremas, no extremas, pero bien hechas, sobre los dibujos, porque los Looney Tunes tenían muchas explosiones, muchas armas, muchas violencias, pero es que también había escenas racistas, escenas misóginas, etc. Y tuvieron como
escenas que se usaban alcohol, cigarrillos, los propios muñecos. Entonces, claro, pues lo que hicieron es intentar... La buena vida. Se Bueno, daban a la buena vida lo y... del racismo y el misoginio, no. A eso no. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, pues se buscó que esta película pues revitalizara donde estaba un Michael Jordan un poco con escándalos y con una imagen un poquito fea y habiéndose retirado cuando eso no era normal en aquella época, no es la Simone Biles de ahora que por salud mental me quito. Entonces querían, pues, por un lado, tener una imagen más familiar, por eso se ve Michael Jordan con su mujer, sus hijos, deporte, etc. Y por otro lado, estos de los Looney Tunes, revitalizarlos. Entonces, lo único que voy a contar, que también me ha hecho gracia, intentaré pasar estas imágenes, y si no, pues bueno, no hay problema, tampoco es súper importante. Pero de primera, los ejecutivos querían que se vistieran así los Looney Tunes. Como con ropa rapera y tal. A mí no me parecía del todo mal tampoco, pero bueno, les echaron para atrás la... Hombre, el Bugs Bunny parece el conejo de Nesquik, también te digo, ¿eh? Sí. Es que está raro. Y porque no se ve muy bien, pero mira este violín con gafas y con gorra. Es que iban duros, ¿eh? Es que eso... Iban muy duros. Y entonces dijeron, mira, no. Los ejecutivos dijeron, no, vamos a intentar hacer algo donde se profundice en el tema emocional de Michael, que los Looney Tunes no tengan esta pinta. Y de hecho, y de verdad no me quiero reír, pero ya dos anécdotas muy esto. ¿Sabes quién quisieron que fuera al principio el protagonista de Space Jam? Como el protagonista, o sea, el... Sí, otro actor que podía haber sido, en vez de Michael Jordan... En vez de Michael Jordan, otro actor. Pues yo qué sé. Michael J. Fox. Y dijeron, no vamos a hacerlo. Gracias a Dios, porque vamos a decir las cosas. Él ya tenía el Parkinson. Claro, o sea, en el 95-96 no no estaba para cosas. No estaba súper mal, porque él empieza a estar ya mal sobre el 2003-2004. Ya empieza a estar el hombre ya con 12-13 años de la enfermedad. Porque... A todo esto lo digo porque mi padre tiene Parkinson, entonces muy joven, desde los 36 años, y entonces el tema del Parkinson cuando es joven tarda mucho hasta que se pone mal la persona. Entonces Michael J. Fox, gracias a Dios, que ahí no sé si él mismo diría que no o lo que sea, pero se renunció a que Michael J. Fox fuera el niño bonito otra vez de Space Jam. Es que estaba justo en la época él buena, ¿sabes? En los 90 y tal. Hombre, pero en el 96 ya empezaba a flojear su carrera, ¿eh? Pero Regreso al Futuro 3, no sé. Es del 90. Es. Del 90, ¿no? Y ya se le veía mal, ¿eh? En la 3. Entonces, bueno. Y luego ya que nos llegó el Bill Murray, que salvó un poco la producción. Estaba habiendo muchos conflictos, se había cambiado muchas cosas. De hecho, en la 2 también pasaron este tipo de cosas. Y dijo Bill Murray, mira, mientras a mí me saques varias veces, yo aparezco en la película. Y Bill Murray, hay escenas que eran extras y que se dejaron en la película final, pero que eran solamente por puro ego de Bill Murray de salir con la... Es literalmente el personaje que le hace, es el personaje de la vida real que es. Así que nada, con eso ya hemos terminado hablando de Space Jam, pero bueno, eran anécdotas y luego curiosidades. Habrá que preguntarse por qué se hizo Space Jam 2.